Bienvenidos sean todos. Vamos a dar continuidad al tema de las fuentes del derecho administrativo. En la anterior lección nos quedamos en la página 12, en el punto 4.3. Comenzamos a explicar algunas de las fuentes del derecho administrativo y nos quedamos en lo que fueron los reglamentos. Fue lo último que explicamos. Lo que vamos a ver a continuación es quizá algunos de los más importantes para efecto de lo que es la materia de la administración pública, ¿no? Que son los planes y programas. ¿Cómo entender planes y programas? Cuando explicábamos la definición de administrar, hablábamos que implica planificar, y planificar es ver a futuro, trazar metas y objetivos a futuro con la idea de alcanzarlos, y eso nos va a llevar a mejorar en algún ámbito, ¿no? Cuando estamos hablando en el terreno de lo estatal, pues obviamente el gobierno que encabeza el presidente de nuestro país traza un plan sexenal. Recuerden que en el caso de nosotros los presidentes están 6 años en el cargo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 4, nuestro país son 6 años. Entonces lo que se traza desde el inicio del gobierno de un presidente es qué es lo que quiere alcanzar y de qué manera lo piensa hacer a lo largo de esos 6 años, de tal suerte que hemos escuchado, por ejemplo, en el actual gobierno, que nos hablan del Tren Maya, ¿no? Pero sabemos que el Tren Maya no iba a estar listo el primer año. El Tren Maya tiene plazos para irse cumpliendo la construcción y que en determinado tiempo, antes de que termine el sexenio, se pueda entregar ya terminado. Entonces, en las diferentes áreas del gobierno se trazan objetivos planificados, es decir, cada cierto tiempo se tienen que ir alcanzando. Precisamente el 1 de septiembre que acaba de pasar, se dio el informe de gobierno del presidente de la República, es decir, se le entrega al Congreso, en donde le entrega un documento que explica todo lo que se hizo en un ejercicio, es decir, todo lo que se hizo en un año, pero basado en lo que se planificó. Es decir, si el presidente se comprometió a hacer X cosa, tiene que decir si la alcanzó o si no la logró. Y si no la logró, ¿por qué no la logró? Pero obviamente se va a centrar en los resultados que haya logrado ese gobierno, pero basado en una planificación. Entonces, los planes a los que se refiere aquí precisamente como fuente de derecho administrativo es toda esta serie de objetivos que se trazan, repito, en el caso de nuestro país, el presidente a 6 años. Recuerden que también hay un poder ejecutivo estatal, entonces en los estados, en las entidades federativas, también los gobernadores trazan un plan sexenal. Pero lo que quiero que visualicemos muy bien es que el Plan Nacional de Desarrollo es el nombre que tiene en el caso de nuestro país, pues obviamente se traza a esos 6 años. Cuando viene un cambio de presidente, ese nuevo presidente igual traza los objetivos que él junto con su administración buscan alcanzar a lo largo de esos 6 años. Pero, a manera de ejemplo, una planificación podría ser esta, ¿no? Digamos, algo muy, muy simple que les voy a poner ahí. En el caso de los mexicanos, sabemos que en nuestra alimentación, hablando de carne de res, carne de pollo, carne de puerco, carne de pescado, quizá el último lugar de estos alimentos que acabo de mencionar está precisamente el consumo de la carne de pescado en el caso de los mexicanos. Es decir, se prefiere comer antes que el pescado lo que sería el pollo, la res, el puerco, y dejamos en último lugar al pescado. Sin embargo, recuerden que nosotros tenemos un litoral, es decir, mar, tanto del lado del Océano Pacífico como del Océano Atlántico, muy vasto, es decir, bastante amplio, y aparte tenemos aguas interiores, es decir, tenemos ríos, tenemos lagos, lagunas, etcétera, en donde la pesca pues puede ser explotada de una mejor forma, es decir, se puede extraer producto y comercializarlo de mejor manera para que pudiéramos comer más pescado. Por ejemplo, hace algunos años hablaban de que dentro de las cifras del consumo de pescado de los mexicanos, en promedio, un mexicano comía cerca de 12 kilogramos de pescado al año. Repito, esas cifras pueden variar, ¿no? Pero vamos a tomarlo como que ese fuera el dato y pensemos, teniendo tanto mar y queriendo fortalecer al sector que vende pescado y obviamente el que lo extrae, todo lo que es ese sector, el gobierno
el que sea, el que estuviera en turno, dijera, bueno, vamos a incrementar el consumo de pescado de los mexicanos. Si incremento el consumo de pescado de los mexicanos, vamos a fortalecer a la industria pesquera. ¿Por qué? Porque al tener una buena comercialización implica que el producto va a incrementarse precisamente en lo que va a ser su producción. Y dije producción, no solo extracción, porque recuerden que también existen algunos mecanismos para generar el pescado, no necesariamente extrayéndolo del mar ni de río, sino de lo que son unos estanques que se pueden colocar sobre tierra, ¿no? Entonces, vamos a pensar que lo que el gobierno establece como meta alcanzar en un plan de 6 años es que los mexicanos, al término de ese sexenio, de comer 12 kilos de pescado anual en promedio, pasen a comer 13 kilos de pescado en el año. Es decir, incrementar por mexicano en promedio 1 kilo más de consumo de pescado. La idea entonces es cómo hacerlo. Y entonces aquí es donde vienen los programas. Ya planifiqué, si ya dije, esto es lo que quiero. Ahora, ¿a través de qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Y es donde entran los programas. Y se tendrá que generar un programa, le pueden poner el nombre que gusten, ¿no? En algún momento se llamaron programas de Alianza para el Campo, se le podría colocar el nombre que ustedes gusten, ¿no? Programa de fomento al consumo de pescado o fomento a la comercialización del pescado. Eso ya quedará a cargo de las autoridades, el nombre que le quieran colocar. Pero aquí lo que es importante es ver cómo voy a convencer al mexicano y cómo voy a generar más producto, cómo voy a hacerle ver al mexicano que el pescado es bueno, cómo le voy a hacer ver que debe de preferir el pescado sobre el pollo, la res y el cerdo para que obviamente consuma más pescado. Entonces son una serie de cosas que se tienen que realizar para que al final del sexenio podamos decir que sí se comió más pescado promedio por cada mexicano. Entonces, ¿qué se podría hacer? De entrada, hay que hacerle más accesible el precio al mexicano. Recuerden que dentro de la oferta y la demanda, de las leyes de la oferta y la demanda, nos manifiestan que si la oferta sube, es decir, si hay más producto para la venta, el precio baja. Entonces, si el productor o el pescador saca más producto a la venta y se coloca, ese precio, el precio del pescado va a bajar. Ahí podríamos decir, bueno, van a perder ellos, ¿no? La clave está precisamente en la comercialización. Si va a haber más producto, pero que también exista más consumo. Y por lo tanto, tenemos que irnos a la mente del mexicano para convencerlo de que comer pescado es mejor o debe de preferirlo sobre los otros productos, ¿no? Generalmente, y hemos escuchado mucho de esto, nos dicen que el pescado es un producto rico en nutrientes, en omega 6, si no me equivoco. Entonces, también van a decir, el pollo tiene sus virtudes, como la carne de res, como la carne de puerco. Pero aquí lo importante es llegar a la persona que cuando llegue al mercado lo va a consumir. Generalmente, quien hace las compras son los papás. Papá o mamá, en su mayoría mamá. Hay que llegarle precisamente a quien va a ser el que compra la despensa para que prefiera cuando esté frente a los productos en un mercado, en un supermercado, que vaya por el pescado. De entrada, si hay más producto, ya les comentaba que el precio va a bajar y eso siempre será muy atractivo, pero aún así necesitas hacerle ver a las personas que el gusto por ese producto trae beneficios aparte. Entonces hay que llegarle a los programas, a los medios que leen, que ven papá y mamá, para que ellos en el momento que vayan a comprar pues se decidan por ese producto. Entonces quizá tendrían que colocar alguna campaña, y aquí es donde estoy hablando de los programas, en un programa de televisión, un programa de parte del gobierno, un programa publicitario en donde vaya a redes sociales, que vaya a televisión, que vaya a radio y empiece a hablarle de los beneficios de comer pescado. Vamos a pensar que en los programas matutinos que tienen las principales televisoras del país, donde salen artistas hablando de diferentes temas, hubiera una sección en donde se hablara precisamente de estos beneficios del pescado.
Y se hablara de que si un niño, y esa es la clave para llegar a los papás, si un niño, o sea, si el papá pensando en su hijo, consume el pescado, va a mejorar en su rendimiento escolar, va a tener un mejor desempeño, va a tener mejores calificaciones. Piensen cuántos papás tienen como dolor de cabeza precisamente las calificaciones o el desempeño escolar de sus hijos, por diferentes factores, pero al final de cuentas las calificaciones no son las que ellos quisieran. Si de repente empiezas a escuchar en televisión, en radio, en redes sociales, que por comer pescado tu hijo va a tener un mejor desempeño, seguramente la próxima vez que papá o mamá o ambos vayan a un supermercado o a un mercado van a decir, bueno, pues voy a comprar pescado, aparte de que está un poco más barato. Eso ellos ya no sabrán, simplemente verán el precio más bajo por el tema de la oferta y la demanda. Van a decir, está más barato, a mi hijo o a mi hija le va a ayudar a tener un mejor desempeño escolar, entonces pues lo voy a intentar y lo va a empezar a comprar. Llevé ya pescado cuando anteriormente lo que llevaba quizá era pollo, res o cerdo, y estoy llevando o estoy prefiriendo en este momento lo que sería precisamente el pescado. Esta campaña de publicidad o esta campaña en los medios de comunicación, los diferentes gobiernos los han hecho en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en los años 70, 80 que había una campaña que te decía, la familia pequeña vive mejor. ¿Cuál era la idea? De que las familias no tuvieran muchos hijos y te ponían un logotipo en donde estaba papá, mamá y dos niños, ¿no? Un niño y una niña. O sea, que el prototipo era que tuviera solamente 2 hijos. De esas fechas a la actualidad ha descendido efectivamente en los hogares mexicanos el número de hijos que se van teniendo, al grado de que es ya muy común ver familias de 2, un hijo, 3 hijos a lo mucho. Anteriormente recuerden que las familias eran mucho más grandes. Entonces, estas campañas publicitarias sí tienen un efecto. Entonces, aquí la idea era que se consumiera más pescado. Ahora, consumo más pescado, pero también los recursos naturales tienen un límite. Por lo tanto, si necesito generar más producto, lo que necesito es ver de qué manera los que se dedican a la producción del pescado van a generar más. El mar tiene un límite, porque si no simplemente estaríamos haciendo un desastre ecológico. Los ríos también. Por lo tanto, lo que tendría que generarse para una mayor producción y que implique la baja del precio del que hablábamos hace rato, es generar precisamente un programa para productores acuícolas que lo que quieran poner es en su terreno un estanque acuícola, es decir, un estanque donde vas a cultivar pescado. Se tiene que dar la semilla, es decir, se llama alevín, el pescadito, la cría, la colocas y la vas a estar alimentando y en un lapso de 6 meses vas a tener una producción, vamos a hablar de un promedio de una media tonelada, una tonelada dependiendo del tamaño del estanque. Aquí la clave será convencer a los productores agrícolas del país que aparte de la agricultura en sus terrenos, siempre que tengan agua suficiente, pueden alternamente a la agricultura generar ingresos para su familia a través de la acuacultura. Y estos estanques no ocupan demasiado espacio, entonces es algo atractivo para el productor. Obviamente tendrá que venir una parte subsidiada por parte del gobierno en ese programa para que el productor se anime. Y tiene otro beneficio, le podrá manejar un esquema del siguiente, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Tú te vas a cultivar junto con tu hijo. Generalmente en el campo, la mayoría de los que van a lo que digamos es la siembra, la cosecha, son los varones. Y las mujeres quedan en el hogar, en otras labores. Lo que se le podría explicar acá es que quien quede en el hogar, generalmente, repito, las mujeres, pero si fuera también viceversa o ambos, tienen la oportunidad que al estar dentro de lo que es la parte del hogar y no necesariamente el terreno donde se van a cultivar, pueden colocar ahí un estanque y se les tendrá que instruir a través de una capacitación de cómo se debe alimentar a esos peces, cómo se les debe limpiar el agua para que puedan crecer lo suficiente para una buena talla comercial y ser vendidos exitosamente en el mercado. Obviamente el precio en el mercado, al haber más producción, bajará y habrán mayores consumidores, acompañado de una campaña publicitaria que genere la expectativa, pero también una expectativa que sea real. En este caso, decirle, quien consuma pescado tendrá una mejora en el desempeño en general, ¿no? Hablando de los niños, en el desempeño académico, pero también en los adultos tendrá un mejor desempeño en sus diferentes tareas. Entonces, aquí estaríamos generando uno o varios programas que nos van a servir, uno para producir
más pescado. Otro, para una mejor comercialización, es decir, para que esos pescados que se están generando a través de una granja acuícola, no en el mar, no en el río, tengan los canales necesarios para ser llevados a un mercado, a un supermercado. Otro, de una buena comercialización, es decir, una buena venta, y por supuesto un programa publicitario. Todo eso concatenado, es decir, tiene que ir a la par. No vas a hablar primero de un tema publicitario si primero no vas a tener el pescado, porque simplemente no tendría éxito. Tiene que ir por partes. Se va planificando qué programa primero, qué programa después, durante los 6 años, pero con la finalidad de que al final del sexenio, cuando se revisen las estadísticas de consumo por parte de los mexicanos de lo que es los productos del mar, lo que sería el pescado, efectivamente se logre incrementar de los 12 kilos que se tenían al principio a un promedio de 13 kilos al año por persona. Y entonces el plan que trazaste al final, con los diferentes objetivos, fue apoyado por supuesto por los programas y alcanzó a tener éxito. Entonces, esto es un ejemplo, repito, es hipotético, pero que se puede utilizar en las diferentes áreas de lo que es un gobierno. Se puede colocar en temas de salud, es decir, si vas a buscar brindar una mejor salud en el país, puedes trazar un objetivo de construcción de hospitales, de entrega generación de empleos para médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera. Bueno, lo puedes trazar durante el sexenio, pero tendrás que ir por partes, campañas de vacunación. Si vas a hablar de la Secretaría de Infraestructura, por ejemplo, bueno, se tiene que hablar de lo que va a ser la construcción de carreteras, de puentes, y lo vas a ir planificando, y tiene que haber un programa de construcción. Y así, en cada una de las áreas, ¿no? Construcción, por ejemplo, de Secretaría de Energía, con el tema de que se tengan que colocar algunas plantas, construcciones de presas, o como está ahorita con el tema de las refinerías que se están construyendo a nivel nacional. Bueno, entonces, los planes y programas son algo fundamental, son un pilar precisamente para que un gobierno, que es quien administra, recuerden que eso es el tema central de nuestra materia, pueda llevar a cabo bien todo lo que quiere o que prometió en campaña en su momento a los ciudadanos, y obviamente que le pueda dar rendir buenas cuentas al final de un sexenio, en el caso de nuestro país. Entonces, los planes y programas por eso son tan importantes, porque son los cómo voy a lograr lo que en campaña prometieron o comentaron. Recuerden que en campaña cada candidato dice lo que va a hacer, y generalmente suena muy bien. Todos hablan de cosas pues que si se llevan a cabo al mexicano le beneficiarían, por supuesto. El problema siempre es cómo lo va a hacer, de qué manera, que suene real, que suene factible el que lo puede hacer. Entonces, una vez que uno de los candidatos gane y se convierte en presidente, entonces ahora sí viene ese trazo sexenal donde se va a planificar, se tiene que explicar cómo, a través de qué programas, para alcanzar precisamente esos objetivos. Y año tras año se va presentando ese avance, si lo quieren llamar así, que es precisamente el informe de gobierno, de todo lo que se ha logrado durante un año en base a lo que se planificó, y para dar cumplimiento a lo que en campaña cada candidato dijo en su momento. Y al final del sexenio, en ese último informe, pues podemos hacer un balance general si cumplió o no cumplió precisamente un gobernante con lo que había prometido en su momento en campaña, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes los planes y programas. Normas oficiales. Miren, las normas oficiales son muy parecidas al tema de los reglamentos que están en el punto 5. Por ejemplo, hay un capítulo específico al final del texto donde lo vamos a entrar a ver a más a fondo, pero para tener así, digamos, un panorama muy rápido de más o menos cómo funcionan las normas oficiales. Nosotros, y les pido que de repente le den vuelta a algún refresco embotellado, alguna lata de productos alimenticios que nosotros podamos consumir, y van a encontrar las siglas NOM y un número después, que significa Norma Oficial Mexicana, y después viene el número que se le asigna precisamente. Si ustedes ese número lo colocan en un buscador de internet, como podría ser Google, les va a aparecer precisamente lo que sería prácticamente un reglamento. Por eso les hablaba del tema de que son prácticamente reglamentos. Aquí el tema de las normas oficiales, quiero que las asocien como prácticamente reglamentos que nos van a establecer
vienen siendo como normas de calidad o procesos de calidad para diferentes productos o procedimientos que tienen que realizarse dentro de lo que es nuestro país y dentro de la administración pública. A manera de ejemplo, si ustedes tuvieran 2 botellas de agua, vamos a pensar de esas botellas de 500 mililitros, transparentes totalmente, una tapita azul y la otra también una tapita azul, pero una trae una etiqueta de una marca en especial, la que ustedes gustan, y la otra no tiene etiqueta. Si tuviéramos enfrente las 2 botellas, una con etiqueta, otra sin etiqueta, las 2 perfectamente bien cerradas, seguramente todos optaríamos por preferir consumir la que tiene etiqueta sobre la que no tiene etiqueta. ¿Por qué? Porque el hecho de que veamos una etiqueta nos genera más confianza. Recuerden que vamos a ingerir a nuestro cuerpo el agua y lo que vamos buscando siempre es que sea agua limpia, que no nos vaya a afectar el organismo por consumir agua sucia. Entonces, cuando veo etiqueta y cuando no veo etiqueta, me va a generar siempre desconfianza el no ver una etiqueta. Y no es el tema de la etiqueta, es el tema de el procedimiento que la empresa que aparece en esa etiqueta debió haber realizado para que el agua sea agua limpia y pueda ser consumida por los seres humanos. Entonces, las normas oficiales son precisamente esos procesos de calidad que establece la administración pública de un país a productores y a diferentes acciones o mecanismos para que una persona tenga el respaldo de que el producto que va a ingerir ahí, como podría ser, repito, atún, por ejemplo, o agua, o un refresco embotellado, en el momento que yo lo ingiera no me va a hacer daño, porque recuerden que hay muchos productos que se les aplican algunos químicos, se les aplican algunos conservadores, es el nombre que se les da normalmente, para que ese producto no se eche a perder en poco tiempo, sino que pueda tener una duración bastante prolongada y que cuando tú lo consumas esté en buen estado, pero al final del día le estás agregando químicos. Entonces tiene que haber alguien que regule, alguien que verifique que los químicos que le están agregando, los conservadores que le están agregando a algunos productos que vamos a ingerir, sean en las cantidades necesarias y suficientes, ni más ni menos, para que no nos afecten el organismo. Ni porque hay más químicos, ni porque al ser menos el producto se echó a perder y nos estamos afectando. Recuerden que todos los productos tienen una fecha de caducidad. Entonces, esos conservadores van ahí, pero alguien tiene que regular la cantidad. Van a decir, la empresa, sí, por supuesto la empresa, pero la empresa tiene que ser vigilada por alguien. Entonces, estas normas oficiales van generando esos procesos de calidad para que podamos nosotros, los consumidores, con toda confianza, tomar agua, tomar un refresco, comer unas galletas, comer diferentes cosas. Ahora, no solamente es en productos de lo que se va a comer, también van a haber normas oficiales en lo que son temas de procedimientos. Por ejemplo, hemos escuchado que existe material radioactivo que se traslada a los hospitales. Bueno, pues tiene que haber un mecanismo en el que te diga de qué manera trasladar de forma segura todo lo que sea el material radioactivo hacia los hospitales, porque llevas un material peligroso, que aparte puede ser objeto de robo, como en algún momento robaron en Tabasco un camión que llevaba una cajita, pero que implicaba un tema de radioactividad, que luego la estuvieron buscando y cuando la encontraron abierta. Obviamente era un gran problema, porque estábamos hablando de material radioactivo. Entonces, ese procedimiento también está establecido en una norma oficial, es decir, qué tipo de camión, qué tipo de automóvil, qué tipo de camioneta tiene que mover este tipo de productos, en qué horarios, si va a estar o no vigilado vía satélite, si va a estar resguardado por la policía. Todos esos procedimientos están dentro también de lo que serían las normas oficiales. Es decir, son procesos de calidad, si lo queremos ver así, ¿no? Bueno, ahora, repito, hay un capítulo especial para eso. Las circulares, que son documentos que se emiten dentro de las dependencias, en donde se van a dar instrucciones de manera interna. Por ejemplo, una circular podría, si en alguna secretaría, la que fuera, decir, el 16 de septiembre, por el aniversario del inicio de la independencia de México, se suspenden labores y pues obviamente nadie vendrá a la oficina. Bueno, se le está avisando a todos los trabajadores de una dependencia que ese día no laborarán. Esa es una circular, sí, va, como su nombre lo dice, ¿no? Va circulando dentro de todos los que están trabajando en una dependencia y reciben la información de que el 16 de septiembre no se va a laborar. Alguna otra circular podría decir, derivado del 10 de mayo, vamos a pensar que acá entre semana, el 10 de mayo, por ser el Día de las Madres, todas las mujeres que sean mamás en esta oficina o en esta dependencia
podrán acudir a la sala de juntas de la dependencia porque haremos una rifa para las mamás. Ahí estamos explicándole a todas las mujeres que son mamás que podrán acudir a una rifa, pero quedarán excluidos, por supuesto, todos los varones y todas las mujeres que no sean mamás. Entonces, en una circular estás explicando algo interno que vas a hacer. O si deciden darle el mediodía después de la rifa, bueno, las mujeres que son mamás después de esa rifa podrán irse a su casa, no sé, a las 12 del día, por así decirlo, los demás quedarán trabajando. Las circulares para eso sirven, para dar una información interna. Sin embargo, las circulares también pueden tener repercusión hacia el exterior. Si a través de una circular tú dices, y ha pasado en algunos lugares en donde, por ejemplo, suspenden labores un día feriado, pero un día feriado, por ejemplo, por el santo del pueblo. En algún momento en Tuxtla Gutiérrez, creo que sigue todavía, suspendían labores, no sé si a medio o llegaron a suspender completamente el día de San Marcos, que es el 25 de abril. Entonces, ¿qué implica? Si vas a suspender labores, no es un día que lo marque la Ley Federal de Trabajo, ya digamos es un tema más local. Si suspendes ese día labores en el ayuntamiento y llega alguien externo, algún trámite, pues obviamente no va a encontrar con quién atenderlo, o si está corriendo algún término, de igual manera. Entonces lo que sucede en estos casos es que trasciende hacia el gobernado. Entonces las circulares también van a generar, en este caso, algunas situaciones jurídicas, ¿no? Acuerdos. Los acuerdos son precisamente el último punto del libro. Vamos a ver que la palabra acuerdo nos suena como que fuera un pacto de voluntades, pero en el caso de materia administrativa, el acuerdo es cuando un superior jerárquico escucha a un inferior jerárquico sugerencias de cómo se puede realizar o llevar a cabo algo, y el superior jerárquico va a decidir en base a lo que le están planteando qué se debe realizar. Si no, no sería superior, ¿no? Si no tomara la decisión. Pero al final de cuentas, repito, se da en base a escuchar y dialogar sobre la o las posibles soluciones que se puedan tener sobre un tema en específico, y se dice, acordaron tal cosa, o se fue a acuerdo, o realizó un acuerdo. ¿Por qué? Porque una vez escuchado, se toma esa decisión por parte del superior. ¿Qué implica? El superior puede escuchar al inferior y hacerle caso, decir, bueno, perfecto, lo que tú dices es lo correcto y así se hace. O podrá decir, bueno, es correcto lo que haces, pero le modifiquemos con esto. O definitivamente escuchar y decir, bueno, haremos otra cosa porque no me termina de convencer lo que me estás comentando. Sin embargo, está ese diálogo, está esa comunicación entre el superior y el inferior, se le escucha, pero al final del día el que tendrá la última palabra será precisamente el superior jerárquico. Decretos, bueno, ustedes han escuchado hablar de los decretos presidenciales, ¿no? Entonces, eso ya fue materia de introducción al estudio del derecho, ahí no me voy a meter mucho. Ya sabemos que los decretos por parte del Poder Ejecutivo hay diferentes tipos de decretos, pero los que más ubicamos son los decretos que tienen los decretos ley, ¿no? O sea, cuando tienen todo ese carácter de obligatoriedad como una ley. Por ejemplo, hace algunos años, creo que se los expliqué cuando les di sociología, en la Ciudad de México, en los equipos de fútbol que jugaban en la Ciudad de México, estaban limitados a jugar con, creo que 3 extranjeros nada más. Y cuando los equipos jugaban en el resto de la República, o sea, fuera de la Ciudad de México, podían jugar con un extranjero más. Es decir, era un tema que se dio a través de un decreto presidencial de los años 60, si no me equivoco, en donde todos los equipos, cuando llegaban a la Ciudad de México, solo podían meter a la cancha 3 extranjeros, obviamente los demás mexicanos, pero si estaban jugando en otra parte del país, podían alinear a 4 extranjeros. Obviamente esto es hasta inequitativo, ¿no? Porque pues, ¿de qué te sirve tener contratado un extranjero más? Por ejemplo, los equipos de Cruz Azul, América, Necaxa, los Pumas, que juegan ahí, siempre iban en esa desventaja de no poder alinear un extranjero más solo cuando jugaran fuera de lo que es la Ciudad de México. Eso después se quitó. No sé si creo que fue Vicente Fox el que acabó con ese decreto, pero en su momento, estoy hablando de un decreto muy, muy, muy superficial, si lo quieren ver ahorita, ¿no? Obviamente sí hay una repercusión, o había una repercusión en temas deportivos, pero al final del día sabemos que los decretos son esas órdenes presidenciales, ¿no? Ahora, convenios, jurisprudencia, derecho civil, procesal, mercantil, penal y laboral, principios generales de derecho, costumbre y doctrina, es algo que desde el primer cuatrimestre en Introducción al Estudio del Derecho se domina bien. Yo les comenté que íbamos a ver o a analizar algunos en específico. Sobre todo me interesaba mucho ver el tema de reglamentos, planes y programas, normas oficiales,
que son quizá los distintos a los que han venido manejando hasta ahorita. En especial, y les pido marquen mucho el punto 6, planes y programas. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme, porque lo importante es entender bien cómo funciona un gobierno a través de un sexenio, planificando y realizando programas para que esa planificación se pueda lograr. Programas de todo tipo, programas de salud, programas de alimentación, programas de energía, programas de educación, es decir, de cada una de las ramas de la administración pública que integran precisamente la administración de un país. Bueno, entonces aquí concluimos el tema de fuentes del derecho administrativo. En la próxima lección, sé que ahorita tardamos mucho en esto, pero es muy importante. Habrán otros temas que serán más rápido que avancemos. En la próxima lección veremos la codificación del derecho administrativo. Solo quiero dejar de antecedente que si ustedes buscan una codificación penal, es decir, un código penal, lo van a encontrar. Si ustedes buscan un código civil, es decir, todos los temas de materia civil lo van a encontrar, pero revisen si van a encontrar un código administrativo, así como tal, código administrativo. Les anticipo, no lo encontrarán. La clave es precisamente el volumen de temas que se tienen en materia administrativa, que son muchísimos, pero algo más. La materia administrativa o el derecho administrativo, la administración pública, va cambiando en el día a día, es decir, evoluciona muy rápido. Por lo tanto, una codificación, si se tuviera que, aparte de ser demasiado amplia, eso es algo muy complejo, también tendría el problema de estar cambiando constantemente. En la próxima lección lo voy a explicar más a fondo, pero para que vayamos teniendo una noción, les sugiero que vayan leyendo a partir de la página 13 precisamente el tema de la codificación, para que sea más fácil entenderlo en la siguiente lección. Cualquier duda, ya saben, a través del chat me lo pueden hacer llegar. En las oficinas de la institución estamos ya elaborando. Estamos a sus órdenes. Que pasen muy buen día.